Olá, seja muito bem-vindo ao Ministério Água Viva. Eu sou o pastor Darcio Y yo, Nilsa, e estamos acá para mais um conociendo más la palabra de Dios para vivir más el milagro que Dios tiene para usted y para mí. Aleluia. Aí vamos. Estamos numa série de los milagros de Jesús, ¿verdad? E estamos na parte 10. Mira, hay muchos milagros, ¿verdad? Amén. Hoy Que vengan seguimos. muchos más. Y seguimos viviendo los milagros del Señor. Hoy vamos a ver Jesús y la moneda del impuesto. Este texto encontra-se en Mateos capítulo 17, versículos de 24 a 27. Empezamos con Mateos capítulo 17, versículo 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: vuestro maestro no paga las 2 dracmas. ¿Qué pregunta que hicieron a Pedro, intentando al Señor Jesús? ¿Quién recaudaba los impuestos? ¿Quién? Recaudadores de impuestos del templo. ¿Por qué buscaron a Pedro? No tenía otra persona. Pedro era conocido por ellos y por muchos de los habitantes de Capernaum. Al cobrar el tributo de 2 dracmas a Pedro en las inmediaciones de su residencia, donde se alojaba Jesús. También cuestionaron si Jesús pagaba dicho impuesto. Mira, tenía un impuesto de 2 dracmas. Si hacemos la conversión de 2 dracmas en dólar, teríamos hoy $8 y 24 centavos. Pero era poquito para ellos, ¿no? Mateus capítulo 17, versículo 25a. Él dijo sí. Él le dijo sí, porque preguntaron a Pedro si Jesús no iba a pagar los impuestos. Pedro respondió afirmativamente porque Jesús pagó y recomendó la devolución de los impuestos a pesar que no estaba de acuerdo con los impuestos. Los impuestos que eran abusivos. Pero la verdad, nosotros no tenemos que nos fijar si los impuestos son abusivos o no. Vemos hoy muchos cristianos que quieren hacer trampa con impuestos. Porque el gobierno va a robar, el gobierno es muy corrupto. Mira, esto no nos cabe. Esto no es un problema de nosotros. Si creemos que Dios es nuestro supridor, si creemos que Dios trae todo en nuestras manos, mira, yo no tengo que me preocupar si el gobierno va a robar o no robar. Vemos algunos cristianos que hacen trampa en valores que se compran o que se pagan justamente para no pagar impuestos. ¿Verdad? Y todos quieren sacar provecho. ¿Será que nosotros estamos también así, queriendo sacar provecho de las cosas? Porque si es de Dios o si es del mundo, así como la pasaje que tenemos que habla que da a César o que es de César. Entonces también los impuestos son de la ley por donde vivimos. Entonces creo que sea cierto, ¿no? Sí, si a usted no le gusta de los impuestos de la tierra, se va a otro planeta, ¿verdad? Cambiamos de estado, cambiamos de ciudad, pero no podemos cambiar de planeta. Seguimos en Mateos capítulo 17, versículo
25b. Y al entrar y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Bueno, vivió Jesús con Pedro, ¿verdad? Es mejor decir que fue un hóspede ilustre de la casa de Pedro. Al iniciar su ministerio después de dejar Nazaret, Jesús fue a quedarse a casa de Pedro en Cafarnaúm. Esto atendiendo a la invitación que ha hecho Pedro a él. Sin embargo, Jesús pasó a mayor parte de su tiempo visitando innumerables lugares, ¿verdad? Además, era costumbre de Jesús orar durante mucho tiempo a orillas del lago de Galilea, en las regiones de los valles y en la cima de las montañas. Jesús nos enseña a orar, pero muchas veces nosotros no lo hacemos. Nosotros no lo hacemos por completo. ¿Qué piensas de Jesús iniciando la conversación de Pedro o conversación con Pedro? ¿Qué piensa usted? ¿Cómo fue la cosa? Vemos en Lucas capítulo 11, versículo 17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. O sea, el Señor conocía los pensamientos de las personas. Según las narrativas de los evangelios, Jesús poseía un gran poder al demostrar que conocía los pensamientos y sentimientos de todas las personas con las que se relacionaba. Tan pronto como Pedro entró en su residencia, Jesús no dejó que su amigo se ocupara del asunto, incluso porque Pedro no quiso hablar con Jesús al respecto de esto. Arreglaría el pago ya que tenía los recursos materiales para hacerlo. Yo no molestaría a Jesús con asuntos de esta naturaleza, pero Jesús no dependía materialmente de Pedro. Jesús no depende de usted y de mí, tampoco dependía de Pedro. Vemos Lucas capítulo 5, versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. O sea, por el contrario, no pocas veces trató de ayudarlo. Jesús trató de ayudar a Pedro, como él lo ayudó en la pesca maravillosa. Incluso después de la crucificación, Jesús lo ayudó a pescar según el Evangelio de Juan, que está ahí, capítulo 21, que habla de otra pesca guiada por Jesús, es decir, la segunda pesca milagrosa. En ambos casos, Pedro no le pidió ayuda a Jesús porque nunca lo molestaría con solicitudes de índole material. Sin embargo, Jesús ayudó a Pedro por iniciativa generosa y en agradecimiento a su amable anfitrión. Mira,
Muchas veces queremos ocupar o ocupar a Dios a hacer las cosas que nosotros debemos hacer. Queremos ocupar a Dios a hacer cosas de la naturaleza, las cosas que están a nuestra vuelta, que dependen de nosotros. Y queremos ocupar a Dios por esto. Pero no es así que funciona. Pedro no quiso pedir a Cristo que lo ayudara en la primera o en la segunda pesca. Al revés, Cristo lo hizo porque lo quería. Cristo lo hizo por ser amable a su anfitrión, que lo recibió en su casa. Nosotros nunca vamos a deber nada a alguien, pero a Dios siempre. Dios nunca va a deber nada a usted y a mí. Al revés, nosotros siempre vamos a deber algo a Dios. Hablando de lo impuesto, ¿qué significaba el tributo de 2 dracmas? Vemos esto lá en Éxodo capítulo 30, versículo 13. Esto dará todo a aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Si usted vuelve a la ley, esto era lo tributo, lo impuesto que tenían que pagar los judíos a la casa del Señor. Hablando en dracmas, esto es un dracma. Este es un dracma, una moneda griega que era usada en el tiempo de Jesús. Entonces, ¿o qué vemos ahí? Vemos que el Señor quiso pagar lo impuesto. ¿Por qué quiso pagar el impuesto? Porque era una ley que fue hecha por Moisés lá en Éxodo. Si usted lee todo el capítulo 30, usted va a ver que era la ley. Entonces Jesús iba a pagar los 2 dracmas. Jesús quería o vino para cumplir la ley. No vino para echar la ley, al revés. Él vino para cumplir la ley. Pero vemos en este capítulo 17, vemos a partir del versículo 24 que las personas querían pegar a Jesús, Como atrapar a Jesús. atrapada. Querían atrapar a Jesús. Vemos aquí en Mateos capítulo 17, versículo 25b. ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos, de sus hijos o de los extraños. Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Los hijos están exentos. En ese texto vemos que Jesús conocía la intención de los publicanos. Jesús conocía. Jesús vino a cumplir la ley, pero Jesús estaba enseñando a Pedro y a los que le rodeaban a pagar impuestos. Y al mismo tiempo se colocó como hijo de Dios, juzgando que no tenía necesidad de pagar impuestos por ser el hijo del rey. Oh, pastor, pero esto es muy confuso. Sí, se parece, pero la verdad es muy simple. Jesús no necesitaba pagar los impuestos. ¿Por qué? Porque era hijo del Dios. Pero ¿qué usted piensa que ha hecho Jesús? Le pregunta al Pedro,
o que iba, o que Pedro pensaba de esto. Vea en Mateos capítulo 17, versículo 27a. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo. Sin embargo, para no ofenderles. O sea, ¿por qué Jesús determinó pagar el tributo de una moneda sacada de la boca de un pez? ¿Por qué piensa usted? Aunque no quiso escandalizar, no quiso ofender las personas y dar testimonio del cumplimiento de la ley. No quiso dar motivo para que lo atraparan o para que lo arrestaran porque, mira, no pagó el tributo. Después de todo, la moneda encontrada en el pez no fue el resultado de un trabajo terrenal, sino de su milagroso poder de creación. Al tirar el anzuelo, ¿cuál fue la participación de Pedro en este episodio? ¿O qué Pedro ha hecho? ¿Cuál fue? Pedro demostró obediencia. Pedro demostró que tenía fe en las palabras de Jesús. Muchas veces el milagro no sucede en nuestra vida por falta de obediencia a Dios. Sí. Este pasaje nos lleva a preguntar como si fuera así, si tenemos una deuda, pagamos. Entonces Jesús tenía la deuda, Jesús lo pagó, pero sabemos que Él puede hacer todo milagro. Sería Sí. como nuestros pecados, tenemos una deuda, pero no la podemos pagar. Y Dios hace el milagro para pagar nuestra deuda. ¿Será que pensamos así? Jesús buscó un milagro de salir del pescado. La verdad, el milagro ha hecho. Y el milagro Él le hace en su vida y en mi vida. Y lo milagro no es determinado por mí o por usted. Nosotros no determinamos cómo Dios va a hacerlo. Nosotros creemos y obedecemos. Fue lo que Pedro ha hecho. Ahora, veo que pasaría en la cabeza de Pedro. Pedro era un pescador, conocía todo de pescado, de pez, de pescaría, de todo. ¿Qué pasaría en su cabeza? No, este hombre está loco, ¿verdad? Este hombre no, esto no va a funcionar. Este hombre no está bien. No va a salir. Pero él obedeció. Hecho fuera todos sus conocimientos. Todo que conocía, toda su experiencia ha hecho fuera para obedecer a Jesús. Y muchas veces usted y yo no hacemos esto. Queremos que Dios haga como queremos. Y esto no es cierto. Pedro tuvo fe, no la fe normal, la fe natural, pero la fe dada por Dios a él para que él pudiera sacar del pez una moneda. Vea lo que dice Mateos capítulo 17, versículo 27b. Echa el anzuelo y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Por qué Porque la moneda, no soy yo? ¿Por qué la moneda estaría en el primer pez? Te pregunto, ¿por qué en el primero pez, no entre los otros que podrían pescar? Porque el objetivo no era pescar, sino rendir una
homenaje. Esto demuestra la personalidad de la objetividad de Jesús. Lo objetivo allá no era sacar pescado, no era sacar los peces para que pudieran comer, no. El objetivo era sacar una moneda. ¿Y cómo podemos saber cuál iba a ser el primer pez? Una gente tiene multitudes de pescados. Pero él no ha dicho una red, Pero él ha dicho un anzuelo. saca. Ah, no, anzuelo. Sí, un anzuelo. Anzuelo. Entonces, mira, tenía que tener un canizo, tenía que tener algo para lanzarlo. Sí. ¿Y cómo podría saber que ¿Cuál sería? sería el primero? Pero De todos los pescados que tenía allá, ¿cuál sería el primero? Entonces, ese es nuestro Dios que conoce todas las cosas. Y pensando así, cuando ayudó a Pedro a tener el dinero, no dio una brecha para que pudiera hablar que mira, Jesús no lo pagó, pero fue a Pedro que lo pagó. Entonces, sí, para que vea, si usted consigue imaginar todo que estaba pasando por allá. Los fariseos estaban allá, los cobradores de impuestos estaban allá, todos atentos, esperando que Jesús hiciera algo malo. Que Jesús dependiera de alguien para hacer algo. Pero vea la segunda parte del versículo 27. Y al abrirle la boca hallarás un estatero, tómalo y dáselo por mí y por ti. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, tómalo y dáselo por mí y por ti? ¿Por qué Jesús ha hecho eso? Jesús pagó el tributo del templo por sí mismo y por Pedro, en su gratitud a Pedro por su hospitalidad, para que no deberá nada a él. Jesús tiene un corazón grato a Pedro. Jesús le demuestra a Pedro y a los que lo acompañan que Él es el Dios proveedor y que depender de Él es lo mejor. Tenemos un Dios que se preocupa y un Dios que comparte. Un Dios generoso. Los gobiernos son responsables ante Dios por el uso que hacen de los impuestos que reciben. El juez supremo, que es Dios, se responsabiliza de lo que ve y da a justos e injustos lo que deben recibir, sea premio o castigo. Jesús estaba ya supliendo la necesidad de pagar los impuestos. Jesús estaba ya supliendo no solamente su necesidad, pero también de Pedro, para que vea que Jesús no estaba dependiendo de Pedro, pero tenía Pedro pendiente, ¿verdad? Y así Él hace con usted y conmigo. Jesús está siempre pendiente de usted y de mí, aún seamos pecadores, aún seamos muchas veces ingratos, no tenemos la gratitud a Dios por todo que le hace en nuestra vida, aún seamos mentirosos, porque decimos que seguimos a Dios, que confiamos en Dios, pero no lo hacemos, ¿verdad? ¿Verdad? Y vemos también la humildad de Dios, de Jesús, que no necesitaba hacer pago del impuesto, pero siguió como todos nosotros. Si todos pagan, Él también lo pagó. Imagínate la humildad.
que sería hijo del Dios del Todopoderoso, pero pagó su impuesto. Y también dio la provisión a Pedro por su obediencia, por su fidelidad. Y es así que buscamos nuestras vidas como cristianos, ¿no? O deberíamos, ¿no? Ay, esperamos. O deberíamos. Pero, ¿qué aplicación tenemos de este milagro en nuestra vida? La primera es que Dios cumple las leyes. Todas las leyes tienen que ser cumplidas. Tenemos que cumplir todas las leyes, excepto aquellas que van en contra la voluntad de Dios, que van en contra su palabra. Dios nos conoce. Dios conoce a usted y a mí por adentro y por afuera. Dios desea que usted y yo tengamos un corazón agradecido. Agradecer a Dios no es hablar con las personas que usted es agradecido, es hablar con Dios y ponerlo arriba de todas las cosas. Dios desea que tengamos una dependencia total de Él. Yo sé que muchas veces es difícil porque tenemos nuestra, ¿cómo se llama? Nuestra forma de ser. Nuestra ansiedad. No, nuestra forma de ser no es ansiedad. Pero voy a lembrar. Tenemos nuestra forma de ser y no queremos cambiarla. Queremos ser siempre así. Y muchas veces dejamos de lado la importancia de estarmos totalmente dependientes de Dios. Dios se preocupa con usted y conmigo. Dios está siempre con usted y conmigo. Muchas veces lo que pasa es que usted y yo no estamos con Él. Por nuestras dudas, por nuestras preocupaciones, por nuestras ansiedades, por todo que se pasa a nuestra vuelta, que damos más importancia do que o que Dios habla con nosotros. Si Dios habla con usted, haga algo, hágalo. Ah, pastor, pero ¿qué va a pasar? No me importa qué va a pasar. ¿Usted sabe escuchar la voz de Dios? Hágalo. Sí, simple es así. Dios hará un milagro en tu vida, si usted lo permite. Dios hará un milagro en su vida, si usted tiene un corazón agradecido a Él. Dios hará un milagro en su vida, si usted tuviera la fe en este Dios. Él va a hacerlo. Amén. Nos vemos el próximo viernes, cuando vamos a seguir hablando de los milagros de Dios. Vamos a la parte 11. Pastor, ¿hasta dónde va? Hasta donde Dios quiera. Ahí vamos. Hasta donde Dios quiera. Gracias por estar con nosotros. Si usted tiene alguna duda, escriba aquí abajo. Si este estudio fue bueno para usted, ponga aquí abajo en YouTube, escriba aquí, amén. Esto, solo esto. Si quiere, comparte con otras personas y venga a ser parte del Ministerio Agua Viva. Nos vemos el domingo con Servicio de adoración en familia. Sí, servicio de adoración en familia. Usted es nuestro invitado, usted y su familia. Venga con nosotros y vamos juntos a alabar a este Dios que se preocupa con usted y conmigo, en nombre de Jesús. Tenga un final de semana poderoso, lleno de la fuerza, de la unción y del poder del Señor, en nombre de Jesús. Que Dios te bendiga.